Hola, ¿cómo están? Yo soy la hermana Luna y este es el quinto episodio de Dosis Divinas. Y hoy estoy muy contenta porque poco a poco nos vamos haciendo de nuestro equipo profesional. Espero que ya se escuche mucho mejor. Recibí varios comentarios que me dijeron, ponte un micrófono o algo. Teníamos un micrófono, pero no funcionaba muy bien, entonces ahora ya estamos estrenando este hermosísimo micrófono. También una cámara más bonita, una luz más brillante que hace que vea otro lado. Pero aquí estamos. Me voy a tardar a acostumbrar en un poquito porque está muy pegado a mí. Pero todo excelente. Y como les había dicho, hoy es la segunda parte de su capítulo especial del opio. Son dos partes porque es una larga historia. Es una bonita historia, pero es una larga historia y es el segundo capítulo del opio. Opio. Bueno, ¿recuerdan que les había dicho que el opio provenía de una planta que se llama amapola o dormidera? Bueno, vamos a hacer un resumen súper rápido. Proviene de esta planta, es un extracto que proviene de esta planta, es una resina que proviene de esta planta que se llama opio. Del opio los síntomas lo empiezan a consumir porque quita síntomas como dolor, tos y en general el bienestar es muchísimo mejor para las personas que lo consumían de manera moderada. ¿Qué pasa después? Pues pasan muchos años. Se vuelve una sustancia bastante popular entre la gente china. Empiezan a sembrarla, empiezan a comercializarla en todo el mundo, principalmente en Europa, China, porque en esos instantes todavía no estaba muy bien puestas las Américas en ese punto de la historia, pero ocurre la Primera Guerra del Opio, gana Inglaterra. China tiene que dejar entrar el opio de Inglaterra para que lo consuman ahí dentro. Y después empiezan a surgir los derivados del opio. ¿A qué me refiero con derivados del opio? Pues que empiezan a trabajar esta resina y de ahí sacan la morfina. Después sacan la heroína. Que estos son los compuestos, podríamos decir que seminaturales del opio. El opio es el natural que proviene de la planta de amapola. Y la morfina y heroína ya son unos compuestos químicos que se extraen de estas sustancias. Bueno, de ahí en la historia empiezan a ver que la morfina es muchísimo más potente y la empiezan a utilizar en enfermedades pues más graves. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la gente en general lo empieza a consumir de más. Esto ya se había visto con el opio. Incluso no tomaban opio solamente. Es un problema incluso de la detección de drogas, que cuando alguien quiere hacer un estudio con marihuana o con opio, por ejemplo, el problema es que no hay personas que tomen solamente opio o marihuana. Normalmente lo mezclan con tabaco, con alcohol, entre otras drogas. Entonces, esto lo empezaron a mezclar mucho con el alcohol, el opio y el alcohol. Hay incluso personajes muy famosos que consumieron opio y alcohol. Benjamin Franklin. Bueno, el opio era muy famosísimo, ¿no? O sea, la reina lo consumía, los aristócratas lo consumían. Era como que lo más nice en algún momento de su historia. Personajes como Napoleón lo consumían. Escritores muy famosos lo consumían y ellos notaron incluso que hay niveles en que la mezcla del alcohol y el opio eran óptimos para sus procesos creativos, por ejemplo. También hay niveles en donde era óptimo para sus propios padecimientos.
Entonces como que ahí todo, ya había pues estos fumaderos de opio, pero no era tan grave como hoy. ¿Qué pasa? Surge la morfina o aíslan la morfina, aíslan la heroína y se dan cuenta que hay otra manera de dosificar estas sustancias y es inyectándolas. Esto es parte del resumen todavía. Después que ven que inyectándose produce un efecto mucho más potente, empieza la gente a querer consumir más. Todo esto, acuérdense que tiene que ver mucho con la psique humana. ¿A qué me refiero con la psique humana? Nosotros vamos a decidir hasta dónde consumimos algo, pero hay ciertas historias que nos pasan en la vida que queremos evitar y vamos a querer consumir o quitarlas o evitarlas o querer borrarlas con sustancias. ¿Qué pasa con la morfina? Pues la morfina es algo que se utiliza para el dolor, principalmente. Entonces, es como si alguien empezara a consumir morfina por un dolor de rodillas. Claro que le va a quitar el dolor, pero se va a hacer más y más adicto porque la morfina es muy potente. Bueno, la morfina, la heroína, surge la codeína porque resulta que otra de las propiedades del opio es que te quita la tos. De hecho, en algún momento pensaron que aliviaba síntomas, pero que curaba enfermedades, pero no, en realidad el opio solo quita síntomas. Y después de la codeína surgen las sustancias completamente sintéticas, como es el fentanilo, es una sustancia que proviene de los opiáceos, pero que ya es completamente sintética. Todo esto se empieza a hacer en laboratorios. Acuérdense que habíamos quedado que en algún momento se prohíbe el opio, pero no se prohíbe la morfina ni se prohíbe la heroína. Después se prohíbe la heroína, pero no se prohíbe la codeína o la oxicodona. Son cosas que se utilizan normalmente para el dolor. Y empieza el auge de las farmacéuticas con respecto al dolor, porque se vende demasiado bien, se vende muy bien. Entonces, tuvimos una pequeña interrupción, pero ya estamos aquí otra vez. El opio. Entonces, sacan la heroína, y esto ya se va hacia Estados Unidos, donde era muy popular. Era así como que hay como los vapes hoy, ¿no? Así como, ahí vamos a comprarnos un vape todos, está de moda, está muy cool. Pero en los 1800, entonces imagínense a gente vestida en 1800 comprando su opio para fumar o para tomar. ¿Qué cambia toda esta percepción y quién empieza todo este cambio con respecto a las drogas? Bueno, se dieron cuenta desde muchísimo antes que el consumo excesivo de opio ya no era tan bueno como consumir poco para la creatividad, para los dolores, bla, 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 ¿no? Se dieron cuenta que se convertía en un problema de salud pública porque afectaba a muchísimas personas. Como les digo, en China, donde ocurrieron la primera guerra del opio, existían estos fumaderos donde los obreros se iban a fumar y se tiraban prácticamente a fumar opio y ahí se quedaban mucho tiempo hasta que tuvieran que trabajar otra vez. Bueno, esta fumadera de opio se empieza a desperdigar por el mundo, llega a Estados Unidos, se dan cuenta que es un problema y lo que empiezan a ver y por lo que quieren dejar de fumar y prohibirlo es que se dan cuenta que lo hacían en otros países la gente de clase baja, la gente de clase obrera, que no era gente que fuera nice ni nada de eso. Eso es lo que empieza a cambiar la percepción con respecto al opio fumado, pero con respecto a los medicamentos que ya se habían hecho, les mencioné anteriormente en el anterior capítulo, Bayer fue una de las empresas farmacéuticas que creció muchísimo porque ellos empezaron a vender heroína y todas estas cosas. Bueno, heroína.
se dan cuenta que eso lo hacían obreros chinos y se dan cuenta que es un problema y empieza a haber otra vez prohibiciones contra el opio. Esto es contra el opio, no contra la morfina o sus derivados. Empieza a haber legislaciones, empieza a haber cumbres mundiales, Estados Unidos organiza una que es para ayudar a China, donde se juntan 13 países. Y en 1875, en San Francisco, Estados Unidos, se publica algo que prohíbe, se publica un documento que prohíbe completamente los fumaderos de opio. Fue en esos momentos en donde se empieza a prohibir, pero ya estaba en México también. Por ejemplo, hay una farmacéutica, la farmacéutica Tacuba, que estaba atendida por una familia donde ahí vendían opio y lo vendían muy bien, porque era algo legal y porque era algo que todos consumían. Esto fue, imagínense, fue en 1898 en la calle Tacuba, o sea, algo histórico. Quién sabe si sigue ahí, estaría bien investigar. Pero bueno, esto ya estaba por todo el mundo y lo empiezan a prohibir porque ven que no lo fuman personas muy acá, muy fifí. Entonces, empiezan a ver estas leyes, sin embargo, se sigue consumiendo de manera ilegal o ilícita. ¿Por qué? Porque la gente pues se hace adicta, ¿no? Se hace adicta. Después de eso, ya de 1900 es como que una historia más reciente. Ya las farmacéuticas empiezan a tener muchísimo más poder en el mundo. En 1900 empiezan las guerras mundiales. Bueno, empieza más o menos esa época de las guerras mundiales. La gente empieza a sufrir demasiado. Se empiezan varias prohibiciones. Y en Estados Unidos, de hecho hay un artículo científico que dice que empieza a experimentar 4 etapas de alto consumo de drogas. La primera fue con el opio. La segunda es con la cocaína y la heroína. La tercera ya es con opioides. Bueno, todos estos son opioides, pero ya son como opioides sintéticos. Codeína, oxicodón. Y la última etapa es, o la última gran curva, el último gran ascenso de estas muertes por drogas es la del fentanilo. El fentanilo, que está ahorita en esta etapa muy, muy grave en Estados Unidos, tiene varias rutas. Se sintetiza en un laboratorio. El fentanilo, un científico que estaba intentando hacer una formulación más fuerte contra el dolor, da con el fentanilo. El fentanilo es completamente sintético, sí proviene de fórmulas químicas que se originan opio, morfina y fentanilo, pero ya es completamente creado en laboratorio. Y después de que se crea en el laboratorio, se empieza a distribuir como un medicamento contra el dolor, entre 75 y 100 veces más potente que la morfina. Entonces, se empieza a recetar a pacientes que están en la última línea del umbral del dolor. Por ejemplo, pacientes con cáncer, que sufren dolores insoportables ya a las últimas etapas de esta enfermedad, en cualquier tipo de cáncer. Bueno, entonces crean el fentanilo. Para cuando crean el fentanilo, ya había toda esta historia del tráfico de drogas. El fentanilo no es como que lo crearon y se empezó a hacer el tráfico de drogas, no. De hecho, fue sintetizado en 1959 y estamos hablando del siglo XX, o sea, muy, muy recientemente. En ese periodo ya habían existido las guerras del opio, ya el opio tenía su historia, ya lo habían prohibido, ya había la morfina, las farmacéuticas ya eran multimillonarias. Ya habían tenido en Estados Unidos estas guerras contra las drogas. ¿Y por qué Estados Unidos es muy importante
siempre en la historia de las drogas? Pues porque tienen los mayores consumidores del mundo. Estaba leyendo unas estadísticas que dicen que la población de Estados Unidos en el mundo representa el 5%, pero ahí se consume el 80 a 85% de las drogas, incluidas el fentanilo. O sea, es muchísimo, son muy, muy consumidores de drogas. Claro que esto tiene que ver con su cultura, con su historia, con todo lo que les meten en la televisión y sus hábitos. Pero ahí se consumen muchas drogas y por eso es muy importante, porque ahí las venden, ahí quieren distribuir y ahí se forman redes en el mundo de distribución de drogas. Las principales vienen de México y de China. Esto no es ningún secreto para nadie, digo, la ha pasado en las noticias que China y México tienen la culpa del fentanilo en Estados Unidos. O sea, no, yo no estoy de acuerdo, pero eso es lo que dicen las noticias, ¿no? Y bueno, se crea el fentanilo, lo dan a los pacientes que tienen mucho dolor, pero empieza otro movimiento extraño de la farmacéutica. De hecho, aquí es una familia súper poderosa que empieza a distribuir, no fentanilo, empieza a distribuir medicina contra la tos, pero también son opioides, que empieza a ser muy, muy adicta a la gente. ¿Qué truco tenían ellos para vender? Pues como eran medicamentos que solo se podían vender con receta, lo que hacían las farmacéuticas era darles comisiones a los médicos por cada receta que ellos dieran de sus medicamentos. ¿Qué pasa? Pues que los médicos empiezan a dar recetas al por mayor. Empiezan a dar recetas y empiezan a recibir dinero. No todos los médicos, incluso ese es un documental que se los recomiendo, no me acuerdo cómo se llama, pero se los voy a dejar aquí abajito, en los comentarios. No todos los médicos participan, pero de todos los médicos que había en Estados Unidos, participa de un 10 a un 15%. Y con ese 10 a 15% de médicos irresponsables que empiezan a recetar este tipo de drogas, se empieza a hacer un caos totalmente, porque empiezan a tener muchísimos ingresos, algo muy exagerado. Bueno, exagerado tal vez para nosotros, no para los médicos. Ellos empiezan a ganar de $5,000 a 60, $70,000 mensuales. Era mucha la cantidad de dinero que les ofrecían por dar estas recetas, eran comisiones. A ellos no les importó, seguían, de hecho incluso sigue habiendo médicos que hacen eso. Empiezan en Estados Unidos las semifarmacéuticas que te daban recetas y ni siquiera te decían para qué, ¿no? En este documental ponen una cámara, se meten ahí y son gente con bata, porque en realidad no son médicos, que te decían, ¿qué quieres? Ni siquiera te preguntaban para qué los querías, ¿no? Que me duele esto y que tuvieras que dar algún informe médico, no, era, ¿qué quieres? No, pues, quiero fentanilo, quiero morfina y quiero, no sé, codeína. Te la daban, te surtían y pagabas y te salías de ahí. Esto ocurrió en Florida, ¿no? Y así, de repente salían de la pseudo farmacia con su bolsita con medicamentos y esto empezó a pasar a Florida. De hecho, de todos los lugares de Estados Unidos llegaban a Florida a comprar sus opioides. Esto se les salió de control completamente. Porque recuerden que esos eran medicamentos regulados. O sea, ellos lo único que hacían era ver la receta o darte una receta ahí mismo y dártelos. Era algo completamente ilegal. ¿Qué es lo que empieza a hacer? Bueno, para empezar, el problema es que se empieza a morir la gente de sobredosis. En los hospitales empiezan a haber registros de muertes por sobredosis, muerte. Bueno, eso pasaba en Florida. Pero ¿qué pasaba en el mundo de las drogas? Sí, los de la farmacia, que ahorita me acordé que son los Janssen Farmacéutica, ellos seguían haciendo sus recetas con los médicos.
pero se dan cuenta que empieza a haber corrupción dentro de los médicos y empiezan a ser más estrictos. A ver, de no puedes recetar fentanilo nomás porque le duele un diente. No puedes recetar fentanilo con este tipo de dolores. No puedes recetar así. Se empiezan a poner más estrictos. Pero ¿qué pasa en la comunidad de Estados Unidos? Bueno, en la población de Estados Unidos, pues que ya eran drogadictos. Venían de unas épocas de drogadicción de opio, venían de épocas de drogadicción de morfina. Ellos ya tenían prácticamente esta costumbre, no era de que esto empezó hace 20 años o hace 30 años, esto ya tiene bastante tiempo. Las personas allá son muy consumidoras de drogas. El mercado ilegal, los cárteles, el narcotráfico, el crimen organizado, se da cuenta que esto es un negocio bastante lucrativo y lo que empieza a hacer es a fabricar su propio fentanilo. Este es el fentanilo que se fabrica en los cerros de México o que vienen las materias primas de China y se empieza a transportar a los consumidores principales que están en Estados Unidos. Como pueden ver, esto es un problema mundial, porque sí es cierto que los consumidores están en Estados Unidos, pues afecta mucho a países como nosotros con los cárteles de drogas y a la guerra que ya tienen de por sí China y Estados Unidos, ¿no? De a ver quién es el país más poderoso ahora. Va muchísimo más allá de solo las muertes con fentanilo. Esto jala muchísimos hilos de farmacéuticas, de políticos, de crimen organizado, de rutas comerciales en el mundo. Como desde China nos llegan a México todas estas cosas, ¿no? A través de barcos, rutas comerciales, no solo es como que hay el problema de Estados Unidos. Bueno, México, los carteles del crimen se dan cuenta que es un excelente negocio, que lo pueden hacer muy grande. Ellos lo hacen. Empiezan a crear su fentanilo, empiezan a transportarlo a Estados Unidos, se crea la otra cima de muertes por drogas, eran con fentanilo, y lo intentan controlar haciendo guerras contra el narco. La grandiosa idea de la prohibición y las guerras contra el narco, que todos sabemos que no funcionó, y lo que pasa ahora es que las pastillas con fentanilo tienen cierto color y cierta forma, tienen su característica. ¿Qué es lo que hace ahora que se mueran más gentes? O sea, ¿ahora en qué están innovando los del narco? Bueno, ahora lo combinan con otras sustancias. Y no solo es inyectado o tomado, lo inhalan ya con cocaína, con heroína lo combinan. Y esto crea, pues, ya no solo es una sustancia, y es una combinación de sustancias que te va a hacer completamente adicto y vas a perder. Prácticamente es demasiado para el cuerpo humano. Por eso se están muriendo las personas. Esto es bien interesante porque no sé los comentarios que habrán escuchado pero ¿por qué consumen tantas drogas? Como les decía, eso es como prácticamente un estilo de vivir de los estadounidenses. Allá los bombardean. Si aquí nos bombardean con que necesitamos el Flanax o que necesitamos sin que sea comercial, que necesitamos algo contra el dolor, allá es como doble o triple. La gente cree que necesita pastillas para vivir siempre. Las compran y las consumen como si fueran dulces. Y ya no les importa qué tenga adentro con tal de que les quite el dolor que tienen porque no pueden vivir sin él. Sin que les quite el dolor. Eso hace que, pues sí, salen estos documentales, salen muchísimos artículos así de miren las cimas de drogas que tenemos en Estados Unidos, el comportamiento que hay. Ya tienen una encuesta que les hacen a los muchachos desde primaria, es una encuesta sobre drogas, de si saben si han consumido cierto tipo de drogas, si tienen alguna información. Tienen muchas herramientas.
En verdad tienen muchas herramientas, pero siguen consumiendo este tipo de drogas y la gente la cantidad de gente que allá vive en la calle, en las ciudades más bonitas del mundo que pueda haber, en San Francisco, Los Ángeles, Seattle, San Diego, son ciudades realmente con muchísimo dinero y muy bonitas. Pero la cantidad de gente que vive en la calle por consumo de drogas es increíble. Increíble, de verdad. Hay muchísima gente en esta situación y normalmente todos son drogadictos y no viven para comer, viven para consumir más drogas. Entonces, ese problema que tienen ellos con el fentanilo, que tiene toda una historia que me tardé 2 capítulos en contárselas, recae hoy en nuestra actualidad diciéndonos que puede haber conflictos mundiales por esto. O sea, no sé si habrán leído, a mí me llegó una noticia de que había senadores de Estados Unidos diciendo que ya querían que entrara la fuerza militar para que acabara con los cárteles de drogas y así ya no entrara fentanilo a su país. O sea, ese es como su sueño guajiro de... Nunca ha funcionado. Eso lo han hecho en otros países, nunca ha funcionado, la gente sigue consumiendo drogas, el problema en realidad está en todo el mundo. Entonces, eso siempre ha existido, sin embargo, se utiliza como estrategia política para hacer ciertos movimientos o ciertas invasiones, ¿no? Si tenemos la fortuna o la bendición o la maldición de estar muy, muy cerca de Estados Unidos, pues creo que viene de las dos partes. Pero este asunto de las drogas sigue recayendo sigue recayendo ahora en nuestras personalidades. ¿A qué me refiero? Como les dije el capítulo anterior, ¿quiénes son los que están en la línea de fuego, los que reciben los balazos? ¿Quiénes son los que ya no saben qué hacer? Pues los adictos. Los adictos que si en algún momento empezaron con una pastilla, ahora toman 10 y ya no saben ni por qué, ni cómo salir de ahí. Y esas son las personas que ya es el extremo de que viven en la calle, ¿no? Hay casos de personas que por un dolor de muelas les recetaron fentanilo y ahora son adictas. Esas personas, su cerebro se modificó tanto que ahora necesitan bastante ayuda para salir de ese tipo de drogas sin que entren en una situación bastante penosa, que es pues que los dejen en la calle, ¿no? O que ellos mismos entren en esta situación. Eso es completamente injusto porque es prácticamente que su médico, ella, en este caso particular de esta persona, de esta mujer, que toma fentanilo porque se lo receta su médico en el quien ella confía completamente, resulta que utilizó un método bastante drástico para lo que ella tenía. Ahora, pues esos médicos siguen teniendo sus licencias, no crean que alguien los castigó, les quitaron las licencias y los metió a la cárcel, no existe eso porque lo siguen haciendo los médicos, principalmente en Estados Unidos. Y en México, o sea, en México sí hay morfina, no les voy a decir que no. Sí hay ese tipo de medicamentos, pero no son un tipo de medicamentos que se administren a todas las personas que lo necesiten. O sea, aquí en México las líneas de dosificación y medicamentos para los pacientes no es como en Estados Unidos, la verdad. Aquí lo que te van a dar es paracetamol, un naproxeno, ketorolaco, y otras cosas contra el dolor, pero es muy poco frecuente que te den ya medicina muchísimo más fuerte porque no hay presupuesto para comprar ese tipo de medicina ni distribuirla en hospitales de México inexistentes. ¿A qué me refiero? Pues que solo los vas a encontrar en centros médicos muy grandes o lo vas a encontrar en farmacias, pero va a ser muy caro. No es algo accesible a lo que nosotros podamos tener en nuestra casa de, ay, me duele la muela, ¿me voy a ir a comprar una morfina? No, o sea, no es como que cueste 50 pesos. Esa es la razón principal por la que aquí no se ha distribuido tanto, aparte del precio, claro está. Y
es otra cosa de las que también como que nos topan así de... ¿Por qué aquí en México no está pasando si aquí en México la fabrican? Bueno, pues porque aquí para empezar no pagamos en dólares y y tenemos otras líneas de medicamentos. Como les decía, el opio es algo que se consume frecuentemente. Entonces quiero presentarles a alguien que ya es consumidor de opio y que nos va a dar su opinión con respecto a este tema. Vamos a escucharlo. Hola, yo soy María y te voy a contar mi experiencia con el opio. Esta sustancia yo la conocí por otra persona que era mi mentor de sustancias nuevas, que pues él ya lo había consumido muchas veces antes. Y pues bueno, fue un día que yo tenía un dolor súper fuerte que no se me quitaba con nada. Por lo cual pues justamente ese día tenía goma de opio y me dijo que me iba a ayudar muchísimo para el dolor porque es súper analgésico. Y pues sí, efectivamente, ¿no? Me quitó todos los dolores. Sin embargo, también llegó a mí una información en la cual se dice que antes esta sustancia se usaba de manera ritual para entrar en ensoñación y a través de estos sueños las personas obtuvieran pues sí revelaciones, ¿no? Entonces pues esto hizo como que me diera un poco de más curiosidad la sustancia, por lo cual volví a consumirla algunas otras veces y pues justamente con el motivo o con el propósito pues de entrar a este mundo onírico en ese estado de conciencia. Y la verdad es que también es una experiencia increíble como te induce a la ensoñación. Sí tuve varios sueños lúcidos con ayuda de esta sustancia. No la consumo regularmente, la verdad es que es muy ocasional y no consumo ningún tipo de sus derivados. En la universidad llevé una materia que es de farmacología, en la cual pues te explican un poco, ¿no?, acerca de todos los medicamentos, sustancias derivadas del opio que son súper fuertes, por lo cual pues realmente no me ha dado como la curiosidad de probarlas, ¿no? La goma de opio. Y bueno, ya que nos enteramos de todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer y qué podemos conseguir con este podcast? Mantenernos muy informados. Si te ofrecen algo que dicen que es fentanilo, probablemente ya tenga muchísimas cosas más. 1. 2. Estás apoyando al crimen organizado. No hay fentanilo en México que te vendan en una farmacia que cueste 50 pesos. O sea, si lo consigues es narcotráfico. Si lo consigues, llámame. No. Ni siquiera creo que sea difícil, ¿no? O sea, la situación en México con respecto a las drogas no es algo que esté oculto, ¿no? Si tú eres estudiante de secundaria y sales de la escuela y ves a un chacalón, probablemente tenga drogas. Entonces, no creo que sea difícil conseguirlo, pero sí es nuestra obligación estar informados para no caer en esas estrategias publicitarias, porque evidentemente a las farmacéuticas no les importa qué pasó con esta persona que creó el fentanilo y la vendió, pues la sigue vendiendo y se empieza a distribuir a más países para hospitales. Sí es cierto que en Estados Unidos se dieron cuenta que eso pasaba con sus médicos, donde tienen reglas más estrictas, pues no sé qué pasará en otros países, ¿no? Donde puedan meter medicamentos o drogas al por mayor. Y si nosotros somos el blanco final para estas drogas, para que solo ciertas personas, ciertas farmacéuticas, ciertos gobiernos tengan más dinero, pues hay que mantenernos siempre muy informados. Porque resulta que en Estados Unidos le dijeron, bueno, pero ¿por qué no controlas más esto? ¿O por qué no lo prohíbes? Son sugerencias que les dieron. No estoy diciendo que la prohibición sea una solución. Y ni siquiera contestó. No, sus diputados, bueno, las representantes ciudadanos de Estados Unidos ni siquiera contestaron a estas preguntas,
Porque ellos, para empezar, recibían dinero de las farmacéuticas. Uno, el dinero de las farmacéuticas que entra a Estados Unidos es muchísimo dinero, que es tanto dinero que con ese puede que financien guerras, puede que financien los nuevos ideas que tienen, o sea, es un ir y venir de dinero que no lo van a perder. Es como lo que hizo la reina de Inglaterra en la guerra contra el opio, así de, pues ya deja de importar o exportar opio a China, ¿no? Pero y ella dijo, no voy a retirarme de este negocio, es muchísimo dinero. Los que están ahí pagando en ese momento eran los chinos. No lo van a hacer. Entonces lo que podemos hacer es mantenernos informados. Realmente saber qué es lo que está pasando. Y si te recetan este tipo de cosas, pues sí, preguntar. Porque otro problema que surge dentro de estas situaciones es que los médicos, algunos, acuérdense que no estoy hablando de todos, del 100%, el 15% fue el que vendió a sus pacientes. Entonces, sí los hay. Pero también hay médicos muy, muy buenos. ¿Qué pasa en esta situación? Pues que hay médicos que saben que puede que necesites morfina y te dan una dosis muy, muy baja. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no te hace efecto y empiezas a consumir más morfina. La gente en general, todas las personas tienden a hacer esto. Ay, esta pastilla no me hizo nada, me voy a tomar otras 2. Ay, no me hizo nada, me voy a tomar otras 3. Y así, con este tipo de medicamentos que son muy fuertes, pues llegar a incluso una sobredosis, ¿no? Entonces, ahorita que aquí está mi pequeño gatito, ya es el segundo capítulo que aparece. Espero que ya no vuelva a pasar. Se llama Lucas, creo que ya se los había presentado. Bueno, informarnos. Esto es cuestión de informarnos, porque nosotros que somos los objetivos finales estamos metidos entre esta maraña de crimen organizado, de quién quiere ser dueño de dónde, quién quiere ser el país más poderoso, qué farmacéutica va a vender más, a dónde vamos a invertir este dinero y qué vamos a hacer con los drogadictos. Nosotros somos los que estamos en el final de esta línea. Tanto que ya no saben qué hacer con tantos adictos, ¿no? Ya no saben qué hacer con tantos adictos. Su recuperación es muy difícil. ¿Por qué? Porque les cambia el cerebro completamente. A ellos ya no les importa nada más que consumir drogas. Entonces cambiar eso a través de otros, lo quieren hacer a través de otros medicamentos, o hay terapias que son integrales, pero son muy caras. El tratamiento realmente para este tipo de cosas es bastante tortuoso, largo, costoso, y en realidad no hay gente que se quiera hacer cargo de ello. No, todavía no ven ahí la inversión. Yo creo que cuando vean la inversión en curar adictos, cuando vean el dinero ahí, puede que surja una solución a esta problemática. Pero mientras, nosotros seguimos siendo el blanco para este tipo de cosas en una maraña de situaciones que pasan en el mundo. Espero que les haya gustado este capítulo, parte 2 del fentanilo. Recuerden, la solución es conocerse. La solución que tienes es conocerse bien. Si me duele algo, pues, ¿qué me puedo tomar? Se resuelve con una pastilla, se resuelve con una terapia, ¿por qué me pasó? No es cuestión de, ay, me duele y me tomo una pastilla. Es mejor ponernos atención a nosotros y consumir, si vas a consumir drogas, hacerlo responsablemente y consciente de lo que puede pasar. Acuérdate que hay un punto en el que ya no lo vas a poder decidir tú, que tú crees que vas a decir, no, yo no quiero. Pero lo cierto es que no. Llega a ese punto en donde tú ya no lo decides. Y lo vas a consumir y consumir y consumir. Y probablemente acabe con varias partes de tu vida. Entonces, yo soy Luna. También les quería decir, ya me acordé, que el fin de semana pasado participé en unas conversaciones en la Cámara de Diputados.
Mi participación fue de emprendimiento en la industria del cannabis. La voy a estar compartiendo también ahí en mis redes sociales. Y es otra forma para mí de servir a las personas. Informarnos. Yo estoy de acuerdo en que se legalicen todas las drogas. La prohibición para mí es una solución que no funciona. Probablemente no se legalicen todas las drogas, pero mientras eso pasa, pues hay que mantenernos informados. Y les digo esto para que busquen también mi participación, me digan si les gustó. Voy a seguir haciendo este tipo de participaciones y si pueden ir y verlas, estaría muy genial. Estoy muy contenta de estar aquí. Espero que se escuche muchísimo mejor. Recuerden darle like, recuerden seguirme, estar en el siguiente capítulo y también denle en el Facebook si quieren. Ahí subo más cosillas. Gracias.